Hoy retomamos las actividades en la Fundación Caballero Bonal, las actividades literarias de cara al público, aunque ya sabéis que la Fundación no se cierra en todo el año y hemos tenido muchas visitas durante los meses de julio y agosto, pero sí que hemos tenido un parón en las actividades públicas. Hoy lo retomamos con un libro que a nosotros nos pilla muy de cerca y que además es una apuesta valiente de Tyler Barwood, un tema que se desconoce, que se piensa que hay poco de lo que hablar, pero que realmente si uno escarba, ahí en esas relaciones, en esa intersección entre los escritores de esa época, porque casi todos eran, bueno, pues de los 50, de la generación del 50, pues, aunque estamos hablando de los años 60, 78, del tardofranquismo y la transición, y esta intersección entre esos escritores y los flamencos, o por lo menos una parte del mundo flamenco, que tenían una relación y que compartían, pues sobre todo, esa implicación antifranquista, pero también en los cauces de comunicación a través de la palabra y a través de la música del flamenco en este caso. Decimos escritura, decimos flamenco, decimos antifranquismo. ¿De quién estamos hablando? Pues de Caballero Bonal. O sea, hay muchas más personas, pero uno de ellos sería Caballero Bonal. Y precisamente nosotros le agradecemos a Tyler que él ha utilizado alguna parte de nuestro archivo, unas cartas muy interesantes entre Diego Clavel y Caballero Bonal, y ha mencionado y ha también estudiado esa conexión de Caballero Bonal con los flamencos como José Meneses, como el propio Diego Clavel, como Emanuel Gerena, como una serie de Enrique Morente, una serie de flamencos comprometidos con la causa antifranquista y sobre todo con la búsqueda de la libertad, algo que es característico de los escritores del 50 y de la cultura de ese grupo. Y nada, yo no tengo más que decir que estamos muy contentas de que Tyler vuelva a la Fundación, donde sabe que siempre nos puede contar con nosotros. Y a su derecha, está feo decirlo, pero es que no necesita ninguna presentación, porque José Jurado, Pepe Jurado, es de la casa. Él viene cada vez que es necesario. Él ha trabajado también con nuestro archivo, ha trabajado con las cartas de Caballero Bonal, nos ha regalado su presencia, nos ha regalado sus presentaciones, y cada vez que nos hace falta que esté acompañando a un escritor, y en este caso además tiene una relación personal con él, pues él dice que sí. Hoy le ve que tiene un ojito un poquito a la virulé, y sin embargo, aquí está. Así que más todavía te lo agradecemos hoy, Pepe. No os entretengo más, voy a dar paso primero al presentador y después a Tyler, y al final tendremos una copa de vino, porque flamenco, escritura, Caballero Bonal, antifranquismo, eso merece una copa de vino, por cortesía de El que bancó el pasaje. Eso al final. Pues muchísimas gracias. ¿Y Pepe? Sí. Por ponerlo aquí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Pepa, por el cariño que siempre muestra, no conmigo, que ya no hay que encelarse, porque lo muestra con todo el mundo, porque ella es así, le sale del corazón. Contigo más. Sí, conmigo más, claro, eso es lo que he escuchado yo tantas veces de ti. Pero es verdad que ella hace las cosas muy fáciles, porque además de gestora es que lo vive con pasión, entonces es fácil devolverle todo, y cada vez que necesita, como ella dice, estar en la mesa, yo estoy. Pero hoy además, porque a Tyler Barwood lo conozco hace años, he seguido su carrera de investigadora, y ya me gustaría que me considerara amigo, así que estoy aquí en el sitio en el que me gusta estar. Los libros, como este que se titula Los escritores y el flamenco, la lucha antifranquista, a veces son el fruto de la persona que está detrás, otras veces no. Los libros de ficción no, porque un escritor de ficción puede tener una vida totalmente diferente a lo que luego construye, pero los libros de investigación siempre suelen tener alguna deuda con la vida del que lo escribe. Y a ese hilo me gustaría hacer dos reflexiones sobre la vida de Tyler Barwood, la vida académica, por decirlo así, y la vida flamenca.
Por un lado, Tyler Barbour no es español de nacimiento, aunque lleva ya con nosotros aquí media vida. Él nació en los Estados Unidos, donde se formó académicamente. Él estudió en Estados Unidos, en Pomona College, Relaciones Internacionales por un lado, y por otro lado Filología Hispánica. Y por tanto, este libro que trata de los escritores está hecho desde el conocimiento, conoce perfectamente la historia de la literatura española, es filólogo hispánico. En el año 2010 pidió una de las ayudas que concede el Ministerio y se vino a España como auxiliar de conversación, y dio la casualidad que dentro de la lotería de la geografía le tocó Cádiz y aterrizó en la Universidad de Cádiz. En la Universidad de Cádiz se matriculó primero en la carrera en Filología Hispánica. Luego, cuando lo terminó, se matriculó en el máster que hay de estudios hispánicos, y cuando terminó se matriculó en el programa de doctorado de Artes y Humanidades, en el que hizo una tesis doctoral sobresaliente cum laude, que es el germen, es la raíz de este libro. Por tanto, es un investigador en cuestiones de literatura española porque está formado, y actualmente él y yo los dos pertenecemos a un grupo de investigación de la Junta de Andalucía que se llama justamente Estudios de Literatura Española Contemporánea. Somos compañeros del grupo. Esa es la parte académica, filológica, pero este libro, como decía Pepa, además de literatura, habla de flamenco, y hay aquí un hispanista que se enamoró del flamenco desde el principio. A mí la historia de Tyler Barbour me recuerda la historia que habréis oído mil veces de... la cabeza ahora, del canadiense, del músico canadiense que le dimos el Príncipe de Asturias. De Leonard Cohen, cuando le dan el premio y él dice, gracias. Tenía los ojos cerrados, pero bueno, tenía unos ojos cerrados, pero creo que ha sido tu nombre. Leonard Cohen le dan el premio y es cuando él recuerda que todo lo que ha sido en la vida se debe a los 6 acordes que alguna vez le enseñó un español, que luego está en una pensión, que no volvió porque se suicidó, pero que desde entonces venía todo. Pues exactamente igual, él, que es hispanista, estando en los Estados Unidos, recibió clases de algunos guitarristas profesionales y empezó a apasionarse por la guitarra, por el flamenco y por lo español. Tengo aquí los nombres de todas esas personas, por consideración y por Leonard Cohen. Yo creo que merece la pena que esos maestros estén ahora nombrados, aunque no los conozcamos, ¿no? Por ejemplo, él formó parte como segundo guitarra de la compañía dirigida por Cristina Covarrubia y recibió clases de Edward Fishwick y de Juan Moro, que en realidad se llamaba John Moro. Y ya cuando llegó aquí a España en el 2010, empezó o siguió aprendiendo flamenco y guitarra con David Serna, ¿no? Serva, perdón, y con, es que no veo nada, y con Ignacio Álvarez. Y en fin, luego yo ya empecé a tratarlo y se fue a aquellos sitios donde construían guitarras, estuvo en Algodonales, se fue a Archidona, siguió la estela como buen americano que llega aquí del flamenco. Por tanto, es bicéfalo en el sentido de que es un hispanista, un estudioso de los estudios literarios, un estudioso, perdón, de la literatura, y es también flamencólogo en la medida en que toca la guitarra y tiene oído para saber lo que escucha. Y de ahí surge este libro, de esas dos pasiones que él tiene. El libro lo ha publicado de forma bella, como suelen hacerse los libros, pero además de forma muy manejable, porque es un libro que se abre, se lee, el tipo de grafía es muy legible también. Lo ha publicado la Universidad de Cádiz. Y en estos últimos meses ha sido muy bien alabado por gente grande, gente de la casa, como por ejemplo Velázquez Gastelu, su programa de radio ha hablado muy bien del libro, Manuel Naranjo ha hablado muy bien del libro en la prensa, Alejandro Luque ha hablado muy bien del libro. Es decir, la gente de la cultura y del flamenco está poniendo muy bien este libro, así que estamos de enhorabuena con el libro. Bueno, ese es Tyler Barbour, ¿no? Y ahora voy a intentar hablar del libro, pero no voy a decir nada del libro, porque he estado yo presentando mis libros y he recibido como oyente presentaciones de mis libros donde el presentador destripa tanto el libro que luego el que empieza a hablar ya de lo que digo de mi libro, ¿no? Así que no voy a hablar tanto del contenido, que lo conozco muy bien, sino de algunos aspectos del libro. Tyler Barbour apareció por una clase mía y a mí me llamaba la atención porque aparecía con una guitarra y él llegaba allí con la guitarra colgada un día y otro, y estábamos dando en aquel tiempo clases de la generación del 27 y yo me fui, yo soy para esto muy lanzado y le digo, y yo, tú tocas la guitarra, yo toco la guitarra, y digo, ¿a ti te importa hacer lo que te voy a proponer? Estábamos viendo a Lorca
y digo, ¿tú puedes tocar algo que asemeje lo tradicional, lo popular del romancero gitano? Dice, sí, y tocó algo así muy básico, no me acuerdo. ¿Y tú puedes hacer algo que sea más estridente, más raro, que sea el poeta en Nueva York? Y cogió un vaso de tubo, de los cubatas de antes, y empezó a tocar la guitarra con eso. Con lo cual, en la clase todos los alumnos se quedó maravillado de que el guiri tocaba la guitarra mejor que la gente en Jerez, ¿no? Ese fue mi primer contacto con la guitarra y con Lorca y con él. Y cuando él terminó y empezó el máster, me buscó un día para que dirigiera el trabajo de fin de máster. Y me vino como todo yankee, con Lorca y el flamenco, parece que no hay otras cosas, ¿no? Y claro, ahí hizo un trabajo excepcional sobre el flamenco y Lorca, pero con algunos pecados de juventud, ¿no? O que son el apasionamiento que te lleva a empoderar y a decir que Lorca es lo mejor y que el flamenco es la mejor música del mundo, ¿no? Ese apasionamiento yo poco a poco se lo tuve que templar, y luego también con la mirada solamente en lo famoso, una más que conoce a Messi o una más que conoce a José Merced o yo qué sé, ¿no? Y hay otro mundo por encima de las grandes figuras. Y cuando terminó el trabajo, que fue excepcional, le dije, pero es que hay mucha gente que no es Lorca y que también hay que investigar. Ahí quedó eso, y él siguió su vida, yo seguí mi vida, y seguí mi vida en la Fundación Caballero Bonal. En aquel tiempo yo estaba escribiendo sobre Caballero Bonal y sus cartas, y en particular estaba escribiendo sobre la relación de Caballero Bonal con Ricardo Molina, que además de poeta es uno de los flamencólogos famosos de los 50 y los 60, hasta que murió. Y las cartas tratan muy poco de la poesía, de cántico un poquito, tratan sobre todo de los concursos de flamenco, del cantejondo, los congresos que hubo en Málaga, el concurso de Córdoba, los premios de investigación a los que se presentó, entre otros, Ricardo Molina. Ese es el meollo de las cartas. De forma que en aquel tiempo yo, que no tengo nada que ver con el flamenco, estaba muy metido en este mundillo del flamenco de los años 60, 70, y empezaron a llegar a mi cabeza todos los satélites, ¿no? El Morente, Lola Izaro, Menese, el profesor al que llamaban el loco, los colegios mayores. Yo tengo toda esa información aquí, todos los flamencólogos, José Blas. Y cuando me vino otra vez con Lorca, digo, déjate de Lorca, que aquí hay una mina no explorada. Yo te propongo que si tú quieres que yo sea tu director de tesis doctoral, te metas en esto. Y bueno, me hizo más o menos caso y empezó ahí a explorar, hasta que ha terminado con un libro que se está convirtiendo en uno de los referentes del flamenco, del estudio flamenco, en el 2025. Bueno, pues 3 ideas sobre el libro, que no voy a hablar del contenido. ¿Por qué este libro aporta algo extraordinario o algo singular? 3 reflexiones. En primer lugar, por lo que los antropólogos, los filósofos, los sociólogos llaman la mirada del otro. Esto no está hecho por una persona de Jerez que ha nacido en el barrio Santiago, o alguien de Cádiz que ha nacido en San Juan de Dios. Es alguien que viene de fuera. Y eso parece que puede ser algo perjudicial, pero eso también te da una neutralidad, te da una falta de prejuicios. El no ser hijo y tener 5 generaciones de sangre flamenca también te libera de un montón. Tú hablas desde la neutralidad y desde San Diego de los Estados Unidos, por decirlo así, ¿no? A ti te da igual que un flamenco se enfade, que la cátedra de flamencología de Jerez no esté mencionada, porque es que lo desconoce o realmente te da igual. Por tanto, este libro es feliz en ese sentido, ¿no? Es un libro que parte de la neutralidad de la mirada de alguien ajeno al mundo del flamenco, a Jerez, a Andalucía, que lo hace como un investigador que va al archivo y coge lo que le gusta y habla bien de lo que le gusta y no coge lo que no le gusta o habla mal de lo que no le gusta. Así que la primera cualidad extraordinaria, o que hace extraordinario este libro, me parece que es lo que los sociólogos han llamado siempre la mirada del otro. La segunda cualidad. Esto desde hace ya años se viene insistiendo en que las miradas únicas empobrecen, aunque profundizan, y que enriquecen las miradas plurales. Y aquí hay una mirada plural al arte. No solamente habla de música, no solamente habla de flamenco, sino que habla de escritura, habla de literatura, habla de poesía. Por tanto, entra más dentro de lo que llaman los estadounidenses estudios culturales, ver la cultura de una comunidad desde una perspectiva amplia, antes que desde una óptica de la filología o de la música. Este libro, por tanto, lo que hace es mirar la
española del final de los años 60, 67 más o menos, hasta el 78, ya luego él dirá por qué el 67 es un hito flamenco y el 78 es otro hito flamenco, porque elegimos esos dos mojones cronológicos. Bueno, pues en ese periodo él lo que hace es mirar la cultura de esa época, pero desde una perspectiva amplia, no solamente filológica o musical, sino también ideológica. Aquí está la ideología, aquí está la sociología, qué país, como éramos los españoles en aquel tiempo. Todos éramos modernos que queríamos el 75 o todos éramos retrógrados que queríamos el 36. También la retórica, porque cuando tú analizas cómo se escribe en un periódico, cómo escribes una letra, cómo te diriges tú en el San Juan Evangelista a los universitarios, tú estás hablando de un modo que no es la retórica falangista, no es la retórica. Por tanto, es un libro en ese sentido multidisciplinar, ¿no? Que analiza la sociedad española, la cultura española, la ideología española, y que llega a una conclusión que era la hipótesis compartida. El franquismo tomó como señal de identidad el flamenco, igual que la españolada, igual que los niños prodigios, igual que tantos otros símbolos de la cultura. Pero llega un momento en que eso se le vuelve en contra y hay un flamenco que es utilizado como señal de identidad antifranquista. Y eso es lo que hace este libro. La tercera cualidad, he dicho la mirada del otro, he dicho la interdisciplinaridad, y la tercera cualidad que yo veo aquí es que es un libro que no solamente parte de una documentación escrita. Hay muchos libros, yo los he escrito también, tú te metes en la biblioteca, pam, 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 saca todo y luego tú lo vuelcas. Este libro tiene fuentes muy diversas. La más principal, las fuentes orales. Gracias a Dios, muchos de los protagonistas todavía viven. Y él, con esa idea del yanqui, del hispanista, que ya nosotros estamos perdiendo, coge su mochilita y se va a Archidona a ver a José Luis Ortiz, o se viene a Jerez, o se va a buscar a Manuel Gerena, o se va a buscar a Velázquez Gastelu, y pregunta, y pregunta, y pregunta. Con lo cual, lo que él ha hecho es, a partir de la letra escrita, lo que otros flamencólogos han dicho del periodo, lo que otros historiadores, lo que otros filólogos, y eso le echa tú al gazpacho un poquito más, que es la fuente oral. Y no contento con eso, dice, es que hay una cosa intermedia entre lo escrito y lo oral, que son los archivos. Se ha venido de Calderón, de Ortiz, José Luis Ortiz, buscando correspondencia, efectivamente. Letras de copla inéditas, porque la censura a lo mejor no dejó cantarlas. Las cartas cruzadas entre todos ellos. Ha ido buscando, buscando. Luego también tenemos la suerte de que de aquella época han quedado grabaciones y han quedado audiovisuales, es decir, grabaciones auditivas de radio, pero también han quedado programas como el del rito y no sé qué del cante flamenco y geografía del cante flamenco. Y luego también han quedado memorias de esas historias que pasó con Meneses, con Morente en Madrid, en San Juan Evangelista. Estuvimos hablando con Gutiérrez Carbajo, que estaba allí en aquel tiempo. Es decir, hay una memoria oral, una memoria escrita y luego una memoria documental en los archivos. Y con todo eso ha cocido un libro que gente como Velázquez Gastelu, como Naranjo, como Alejandro Luque, dice que es un referente de los estudios flamencos del 2025. Y yo doy fe porque efectivamente un libro que se lee como se bebe el agua fresquita en los días de calor como hoy, que está estructurado como la cabeza de un germano y que gusta manejarlo porque toca un papel de calidad, márgenes generosos, en fin, que es un buen libro o un gran libro en función del apasionamiento que le pongamos. En todo caso, yo ya me callo, Tyler, he intentado no hablar nada de tu libro para que tú tengas la libertad y el terreno totalmente abierto, ¿no? Estoy muy contento de que hoy estemos juntos aquí. Pues muchísimas gracias. Yo realmente estoy más acostumbrado a ir a tus presentaciones de libros y no a las mías, y yo realmente podría quedarme aquí y escucharte hablar por una hora más, de verdad, así que sería mucho mejor. Y muchísimas gracias por, sobre todo, ser tan generoso con tu tiempo. Yo, cuando estaba estudiando el doctorado, había momentos cuando yo le mandaba un WhatsApp un domingo por la mañana y siempre me contestaba con su debido tiempo y con el horario que tienes. Entonces, muchísimas gracias por ser una constante fuente de inspiración y también de aportarme bastantes ideas, ¿no? para este libro. También me gustaría agradecer a la Fundación Caballero Bonal, particularmente a Josefa Parra Ramos. En 2014 yo realicé 100 horas de investigación
aquí en la fundación y cada día que llegaba, Josefa me recibía con los brazos abiertos y una sonrisa radiante y además me ayudaba bastante a navegar los magníficos, extraordinarios, increíbles archivos que hay aquí en esta magnífica fundación. Así que muchísimas gracias por todo y sobre todo me gustaría agradecer a todos vosotros que habéis venido aquí hoy. Es un placer dialogar con vosotros sobre una investigación que comencé hace muchísimos años, cuando tenía pelo y todo. Fue en el 2013 cuando realicé mi trabajo de fin de máster, como estaba diciendo Pepe, que después de una profunda investigación se convirtió en una tesis doctoral defendida en el 2019, que ahora por fin os presento en forma de libro. Así que muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme en el periplo, que como tú sabes, Pepe, ha sido muy duro en momentos. La idea de escribir este libro realmente partió de la siguiente hipótesis. La contribución de los artistas flamencos a la construcción de la democracia ha sido insuficientemente abordada desde un punto de vista académico. Por tanto, he intentado subsanar en parte esta carencia y demostrar que los escritores fueron imprescindibles para llevar al flamenco por el camino de la lucha antifranquista, también es decir, la lucha democrática. En primer lugar, todas las letras flamencas que he tratado en este libro fueron escritas por disidentes políticos y cantadas en lugares sumamente problemáticos para los altos cargos del régimen franquista, como el ambiente universitario de Madrid. En segundo lugar, hubo varias obras de teatro con un marcado compromiso ideológico en las que el flamenco se estableció como el núcleo de su lenguaje escénico y las letras cantadas en estos espectáculos también fueron concebidas sobre un soporte escrito. En tercer lugar, la trayectoria de esas letras se vio engrandecida gracias a la cobertura periodística de una de las revistas más emblemáticas de la lucha antifranquista, a partir del año 69, la revista Triunfo. Bueno, no quiero exagerar. Por eso mismo debemos aclararlo desde el inicio. Estamos hablando de una minoría de artistas de flamenco y una minoría de escritores. Sin embargo, fue una minoría significativa que incluye referentes de las letras españolas, como el propio Cavi Ronald, y también referentes del flamenco. A algunos seguramente les sorprenderá, o peor aún, se les enuncie como mera conjetura que se hable y que además lo haga un guiri, de una relación política entre dos mundos que para muchos están aislados el uno del otro. Esa, al menos, fue mi percepción en las fases preliminares de esta investigación, cuando buscaba ideas, tanto en las bibliotecas como en los bares de Cádiz, y de vez en cuando la gente me decía, Tyler, visita mía, el flamenco es una cosa y la literatura es otra cosa. Y claro, yo en aquel entonces estaba enloquecido y el guiri muy ofendido, y de vez en cuando incluso respondía recitando el siguiente poema de Federico García Lorca. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. O guitarra, corazón malherido por 5 espadas. Cuando supe que Lorca fue asesinado, que su obra fue tabú para el régimen, que sus versos fueron cantados como protesta política, quedé fuertemente sorprendido. Todo ello me inspiró a intentar escribir una tesis doctoral precisamente sobre Lorca, el antifranquismo
Y el flamenco, sin embargo, como ya dijo Pepe, cuando lo plantea mi director de tesis de aquel entonces, el doctor José Jurado Morales, me miró así, me escuchó y me dijo: vaya, otro americano que va a escribir sobre Lorca, ¿no podéis hacer otra cosa? Pero también me explicó que le parecía interesante la idea, aunque no debería enfocarme exclusivamente en la poesía lorquiana, sino en la palabra escrita en general. Luego me prestó un libro, Rojos y Rebeldes, la cultura de la disidencia durante el franquismo, en el cual la hispanista norteamericana Shirley Mangini deja constancia de un destacado número de intelectuales que, por un lado, practicaron un activismo político directo y, por otro, canalizaron su compromiso ideológico a través de la poesía, el teatro, la novela, el cine y la prensa. ¿Qué relación existía entre esta cultura de la disidencia y el flamenco? Si el compromiso ideológico ha sido uno de los fines preferentes de los discursos literarios del siglo pasado y un mecanismo para que la sociedad se comprendiera críticamente a sí misma, ¿cuáles fueron todas las relaciones entre este mecanismo y el flamenco durante el tardofranquismo y la transición? Estas y otras son las preguntas que he intentado contestar con este libro. Y gracias a las luces aportadas por magníficos trabajos de investigación de Génesis García, Diego Cabezas, Ordóñez Eslava, Olimpia Bertini, Cecchini, von Tongeren, Pinilla, Borges, Ocampo, he podido aportar mi granito de arena siguiendo las siguientes propuestas metodológicas. En primer lugar, como dijo Pepe, realicé un trabajo de campo con cantadores y escritores que vivieron la época analizada, con el objetivo de salvaguardar del peligroso abismo del olvido algunos testimonios de una generación de edad avanzada. No obstante, dada la naturaleza nebulosa de la memoria, me gustaría que todos nos hiciéramos la siguiente pregunta: ¿cuál es la cosa más importante que habéis olvidado? Yo no lo voy a admitir públicamente. Por ello fue imprescindible compaginar el trabajo de campo con un análisis epistolar. Aquí se presentan algunas cartas de correspondencia entre José Manuel Caballero Bonal y Diego Clavel, algunas de las cuales son auténticas joyas que me han permitido analizar esta voz contestataria de este premio Cervantes, manifestada a través de las letras flamencas. Desde una perspectiva metodológica también realicé un análisis textual de artículos de prensa, algunos recogidos en la fundación de Caballero Bonal, aunque la mayoría proviene del archivo digital de la revista Triunfo. Asimismo, llevé a cabo un análisis textual de las letras flamencas, algunas de las cuales tuve que transcribir directamente de los LPs. Por último, encontré una plétora de documentos históricos durante mi estancia en la casa de Ortiz Nuevo, donde tuve acceso a su archivo personal. Un poco para entrelazar esto con lo que estaba diciendo Pepe antes, de que yo no quería escribir una tesis doctoral desde los Estados Unidos y solo conocer el flamenco y los personajes a través de un libro. Yo quería estar aquí y fue imprescindible para mí vivir. Yo viví en la casa de Ortiz Nuevo por todo el verano del 2014 y también he podido documentar su testimonio del tiempo. Bueno, antes de esclarecer los logros más significativos de cada capítulo, me gustaría destacar algunos de los temas recurrentes que aparecerán a lo largo del libro. Madrid, la represión y la grandeza. Madrid es nuestro punto geográfico común, el lugar donde vivieron la mayoría de los protagonistas de este libro. En los años 60 y 70 Madrid fue la capital del cante.
No son mis palabras, son las palabras de José María Velázquez Castelo, que vivía en el barrio de la Concepción, que la gente en aquellos años, por estar ahí tantos jerezanos y andaluces, lo llamaron el barrio Santiago Chico. Pero también fue ahí varios intelectuales, disidentes políticos y también y sobre todo universitarios rebeldes. Realmente cuando hablamos de la resistencia cultural o la resistencia del franquismo, no podemos perder de vista la gran importancia que tuvieron los estudiantes, particularmente en Barcelona y diría sobre todo en Madrid. Por tanto, a lo largo de esta presentación haré hincapié en la presencia del cante contestatario en este ambiente y en la convivencia entre los intelectuales y los flamencos en la ciudad. Madrid también fue una ciudad de represión. 5 de los escritores cuyas vidas se abordan en este libro pasaron por su cárcel más notoria, la Modelo de Carabanchel, donde el cantaor Paco Moyano fue incluso torturado. Además, en esta ciudad, Enrique Morente fue multado y Manuel Gerena sufrió la suspensión de varios conciertos. Grandeza, porque hablamos de referentes de las letras españolas del siglo pasado y de cantaores que en algunos casos lograron gran popularidad en los años 70. Además, los guitarristas, ¿quiénes los acompañaron? María de Jerez, Paco Cepero, Manuel Sanlúcar, Melchor de Marchena, Juana Vichuela, Pepe Vichuela, son nombres míticos en el flamenco. Imagínate ser un universitario y escuchar a un joven Enrique Morente, además acompañado por un joven Manuel Sanlúcar, en una sala pequeña. Es sorprendente pensar que podían cautivar a los universitarios y los intelectuales rebeldes en ningún sentido de la palabra. Bueno, ahora me gustaría centrar vuestra atención en algunas letras que considero paradigmáticas de una voz antifranquista. Esta voz, según mi teoría, es poliédrica y se manifiesta en 3 categorías de coplas flamencas. En primer lugar, en aquellas de carácter autobiográfico que dejaron testimonio de un tiempo injusto. En segundo lugar, en las que plantearon la libertad como un concepto político, es decir, como el anhelo del final del franquismo. Y en tercer lugar, en las que rindieron homenaje a poetas que fueron símbolos del antifranquismo, como Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Antonio Machado. Por tanto, letras antifranquistas es una terminología paraguas con una clara concomitancia. La queja está dirigida a un destinatario inequívoco, el régimen franquista. Me parece que es imprescindible remarcar este punto porque, como señalaron José Manuel Cabello Bonal y Fernando Quiñones, en las letras procedentes de la tradición oral, la queja carece de un destinatario concreto, es abstracta. Es decir, el cantaor o la cantaora no solía concebir el cante como un vehículo de cambio sociopolítico, sino que se limitaba a narrar su miseria sin la intención de transformarla. Por tanto, en la época que analizo, surgió la necesidad de actualizar las letras para formular críticas específicas al franquismo. Mi padre y mi hermano Diego, zapateros como yo, y en casa del zapatero, descalcitos andamos todos. Pedazo de letra, ¿no? Y según Génesis García Moreno Galván, cuando compuso esta letra en el 63, ya estaba comprometido políticamente con la organización que pretendía ser el órgano central de la resistencia, el Partido Comunista de España. Pero claro, en el 63, como decía el propio Meneses, no se podían decir las cosas de forma muy explícita.
Por tanto, la denuncia estaba velada en metáforas autobiográficas del cantador, una operación literaria muy semejante al realismo social practicado por la generación de los 50. Pasito para adelante, pasito para atrás, campana que no suena, un día sonará. Al igual que la letra que recité anteriormente, vemos como las letras flamencas son tremendamente concisas. En 3 versos tenemos más contenido que en 3 temporadas de una serie de Netflix. Las campanas marcan la vida laboral, por lo que si no suenan, significa que la jornada laboral es de sol a sol y claro, un día sonará, hace referencia a la muerte. Este martinete fue escrito para la obra de teatro Quejío, que refleja fielmente las vidas de sus propios actores. Lo dejó claro José Monleón cuando afirmó: si tales datos están en la escena, es porque también están en la realidad. Bueno, ahora me gustaría centrar vuestra atención en las letras en las que la libertad se proyecta como un concepto político, el final del franquismo, es decir, la llegada de la democracia. Esto no empezaremos a verlo hasta el 74. A estas alturas ya tenemos letras como la siguiente de Moreno Galván: yo sigo para adelante, si me ataran los pies y las manos, no podrían frenarme ya, porque no hay freno que me sujete el ansia de libertad. Se esclarece la misma temática en las letras compuestas por José Manuel Cabello Bonalda. A fin de ejemplificar lo manifestado, tenemos la siguiente seguidilla cantada por Diego Clavel: descanso a mi cuerpo, no le voy a dar, hasta que llegue la horita en que pueda decir la verdad. Estos mismos temas los hemos podido esclarecer en las letras de autoría de Manuel Gerena, Paco Moyano, José Luis Ortiz Nuevo y Andrés Cruz. Por tanto, ha sido interesante documentar, al menos desde mi perspectiva, ciertas concomitancias entre un grupo de escritores variopintas, de generaciones distintas y compromisos políticos distintos, pero unidos por un claro destinatario de su queja política: el régimen franquista. Bueno, hasta ahora solo hemos hablado de las letras flamencas, pero como aseveré en la introducción, la idea que conforma el hilo conductor de libros que los escritores fueron imprescindibles para llevar al flamenco por el camino de la lucha antifranquista. Por tanto, he dedicado 2 capítulos a los artículos periodísticos de disidentes políticos que escribieron sobre los cantadores políticamente activos. Se trata de varios periodistas, algunos referentes de las letras españolas, como el propio José Manuel Cabello, pero también José Monleón, Vázquez Montalbán, Ramón Chao, que no sé si es referente, pero es el padre de Manu Chao, Paco Almazán, Montserrat Roy y José Luis Ortiz Nuevo, quien me explicó lo siguiente sobre su vocación periodística cuando salió de la cárcel tras ser arrestado por desórdenes públicos. Me decía: yo voy buscando en la teoría y en la práctica del flamenco lo que es un camino o un otro camino hacia la revolución, hacia la libertad. Esta idea se refleja en varios escritos de Ortiz Nuevo, como en El pensamiento político del cante flamenco, publicado en Triunfo, donde defendió a sus compañeros flamencos involucrados en la lucha política, como Enrique Morente, Pepe Menese y los miembros de La Cuadra. ¿Fue la función política del flamenco el único interés de Ortiz Nuevo durante estos años? No. Me parece que en el caso de varios periodistas podríamos decir que sí, pero los de Paco Almazán, José Manuel
Normal, José Monleón y José Luis Ortiz Nuevo. Son ejemplos de hombres genuinamente interesados en el flamenco que no vieron ajena a su espíritu la denuncia de situaciones políticas específicas. Aquí entra la comparación de dos coplas del poeta, de José Luis Ortiz Nuevo. En el 69, cuando estaba encarcelado por desórdenes públicos, se inspiró en su situación y escribió el siguiente martinete con claras connotaciones políticas. Yo no quiero nada de nadie, yo solo quiero lo mío, aquello que me robaron, antes ya de haber nacido. Los barrotes de mi celda parecen brazos de hierro que me quieren dar la mano para que salte por ellos. Ese mismo año también compuso unas letras por Soleá en las que no hay la más mínima muestra de contenido político. De día sueño despierto, de noche sueño dormido. Siempre que contigo sueño, sueño que ya te he perdido. Dos estrellas han corrido y en el cielo se han juntado. Son tu corazón y el mío, ya no pueden vivir separados. Se apagaron las estrellas, la luna se oscureció, y ya no alumbra más el sol. Tú, de mi vera, te has ido. Tuitas las penas se acaban, tuitas las penas vencen. ¿Qué será lo que me pasa? Que las mías siempre crecen. Bueno, de verdad, sigue. Tus ojos como los pozos, tu cuerpo como la mar, tus brazos como los ríos, y yo sin saber nadar. Soñé que estaba contigo, soñé que me habías besado, me desperté sin aliento, que tú te lo habías llevado. Bueno, para concluir, me gustaría dejaros con unas palabras del profesor José Corrado Morales en su libro Soldados y Padres de Guerra, Memoria y Poesía. Para saber quién soy, he de saber quién he sido. Como expongo en mi conclusión, el recuerdo es una herramienta constructiva y revitalizadora imprescindible para el conocimiento de uno mismo, siguiendo los hilos políticos que unen el flamenco y la literatura. No solo se descubren las obras de pilares de las letras españolas y referentes del flamenco, sino también un tejido de historias familiares. El franquismo impactó directamente a alguien de cada familia española. No conocer esta época es no conocerse a sí mismo. Algo particularmente peligroso, porque al menos a mi parecer, la siguiente letra por bulería de Arcángel resulta demasiado fatídica. El ayer y el mañana, a mí lo mismo me da. Nadie sabe si el tiempo va para adelante o para atrás. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido una exposición magnífica, tanto por parte de Pepe como por parte de Tyler. Bueno, nos ha creado ya la necesidad urgente de ir a leer el libro completo porque bueno, ahí está nuestra historia, está lo que somos, porque somos lo que fuimos y lo que fue nuestra familia, lo que vivió esta sociedad, y estoy muy contenta y muy orgullosa de que haya compartido con nosotros esto. Como hemos sido muy buenas en el tiempo y muy... tenemos un ratito por si queréis hacer alguna pregunta, así que aquí tenemos una y allí otra. Empezamos por Pepe. Yo más que una pregunta, lo que te quería decir, que creo que fue ayer, ha salido los resultados de una encuesta en donde dice que la mayor parte de los chavales entre 18 y 30 años votan extrema derecha en España. Y yo creo que la culpa la tienen sobre todo los políticos, que han dado de lado la memoria democrática. Y un pueblo que olvida su memoria, su historia,
pues está condenado a repetirla. Y es lo que parece ser que vuelve. O sea, que no lo merecemos por no haber luchado contra memoria. Entonces, cuando te está escuchando, estás viendo este libro, te tengo que dar las gracias. Porque tú, en ese libro, estás intentando recuperar parte de esa memoria. Y si hay mucho más, aprenderemos. La pena es que yo creo que entre 18 y 30 años no van a leer ese libro. Pero ahí está, ¿no? Gracias por ayudarnos a recuperar nuestra memoria. Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario. Yo también hago hincapié en que yo realmente el libro tampoco lo he escrito desde una perspectiva política o ideológica. Yo creo que deberíamos ser como más abiertos a hablar del pasado. Yo sé que es un tema muy complicado para mucha gente, pero realmente la preocupación por la guerra civil y el franquismo no se codificó jurídicamente en España hasta el 2005, ¿no? Con la ley de memoria histórica, y luego, es decir, que fue muy tarde, ¿no? Entonces yo estoy muy en favor de lo que estás diciendo, que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que este libro, desafortunadamente, tiene mucha relevancia en la actualidad, ¿no? Porque no solo lo que está pasando en España, pero también en el resto del mundo, particularmente en mi propio país, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario. Estaba aquí Juan también para hacer una pregunta. Gracias. Felicidades por tu libro. Ya me diste él que es un gran libro. Fermín. Entonces, un par de preguntas. Una, escritores. ¿No hay ninguna escritora? Luego me contestas. Y lo siguiente, tú has analizado ese periodo. Yo creo que hay muchos francos todavía. Francos no han desaparecido como no han desaparecido los dictadores. Caballero Bonal, al que has nombrado y has hecho referencia a él se llamó a sí mismo un desobediente, ¿no? Tú has hablado de otro término, pero él hablaba de la desobediencia. Entonces, ¿qué desobedientes escritores o flamencos encuentras en la actualidad? Y es eso, mi felicidad. Bueno, muy buenas preguntas y muchas gracias por... Bueno, y otro dato, un dato, porque me he acordado de él. Pedro Rivera Cros. Pedro, tú sabes, ¿no? El hermano de Julio y de Mariano Rivera. Claro, él escribió una novela que Caballero Bonal estuvo en el jurado, él y Mendicuti, creo, no sé, en el 89. Es que en esa novela él contaba muchos secretos, se llama Por Bulerías. La Diputación, le dieron medio millón. No, te doy los datos si quieres preparar. Vale. O sea, no, te digo que él, bueno, digo si lo nombras en tu libro o te sonaba, Pedro Rivera Cros. Sí, me suena, pero no Psiquiatra, pureza, vivía con los flamencos, tú sabes, Fermín también. No digo, era solo ese dato. En fin, las mujeres, ¿y qué desobediencia encuentras tú actualmente? Bueno, en primer lugar, para hablar de las escritoras, realmente en mis investigaciones yo no he encontrado muchas escritoras. Hubo una periodista, Montserrat Roig, una catalana, que yo creo que yo solo he tratado sus artículos escritos en Triunfo, pero ella escribía en otras revistas y periódicos, entonces ella podría ser un caso interesante, pero como te digo, realmente el libro es el resultado, como un poco lo que estaba diciendo Pepe, de un análisis de los documentos que encontré y también un análisis del trabajo de campo que realicé. En este trabajo de campo sí que hice entrevistas a una cantora, Lola Isado, que no fue una gran cantora, no fue muy famosa en su época, pero hombre, grabó un disco con Manolo Sanlúcar y cantaba a Rafael Alberti, Antonio Machado, a todos estos poetas, y además vivía en Madrid. Entonces, la voz femenina en el libro se encuentra con ella, yo diría, pero sí que es verdad que no, al menos a mi parecer, al menos a lo que yo he encontrado, no había escritoras, muchas. La mujer del cabrero. La ¿Qué mujer le del hacía la cabrero. letra? Sí, él le hacía la letra al cabrero, o sea que la mujer del cabrero podría entrar ahí. Sí. Y luego tú has hablado antes del libro que te prestó José Jurado, de Shirley Machini, que era la mujer de Ángel González, la primera mujer de Ángel González. Y es el libro que tú has mencionado como una semilla dentro de tu investigación. Ella también era también extranjera. Sí, Ángel González. Shirley Machini. Claro, sí, amigo de Caballero.
Yo quería comentar... Faltaba la otra parte de la pregunta. No, era esto. ¿Qué desobediencia encuentras tú, por instinto, por lo que sea, en tu país, en Norteamérica, en Europa? ¿Tú crees que existe esa desobediencia que existió? Porque los francos no han muerto, claro. Y tampoco han muerto los Lorca, ¿eh? Yo realmente, yo a lo mejor paso demasiado tiempo leyendo historia y no como muy atento a lo que está pasando en la actualidad. Entonces, para hablar de cantores en la actualidad que manifiestan ideas políticas en su cante, yo sé que hay algunos, ¿no? Como Juan Pinilla, como Rocío Márquez. También hay un muy interesante trabajo realizado por un profesor de musicología de la Universidad de Granada sobre la memoria histórica y su relación con cantores contemporáneos, actuales, es decir, actuales. Entonces, yo sé que hay algunos, pero tampoco sé. Pero a ti te da la impresión de que esa disidencia, esa insatisfacción con la situación política existe por parte del mundo flamenco. No, yo creo que no. En la actualidad no tanto como en aquellos años. Hombre, pero también hago hincapié en que fue una minoría de cantores y escritores, y sobre todo en Madrid. Al menos eso es lo que yo he podido documentar. Entonces yo diría que la mayoría de los flamencos históricamente y en la actualidad como no le importan mucho los temas políticos, realmente. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo con este Pedro Ordóñez Eslava, que es profesor de musicología, que él dice que la canción protesta en el flamenco tuvo trascendencia en la sociedad española a partir del año 68. Pero ya cuando se murió Franco, ya después de la transición, yo no creo que hubiera tanta necesidad de estos cantores políticamente activos. Entonces... Tenía perdida la palabra Paco, por allí. Después tenía Isabel. Creo que Nieve. Y después... Sí, no hay muchas palabras, solo simplemente decir que me he emocionado un poquillo, los recuerdos, son tiempos que yo, por ejemplo, pues los viví siempre en una situación de clandestinidad, de lucha clandestina, y el ambiente, no el flamenco, aunque me gustaba bastante el flamenco, pero después yo entiendo que después que nació el grupo el dúo dinámico. Yo prácticamente no entendía de otra cosa más que de fandango, de seguidilla y de flamenco, y además me atrevía un poquito a cantar algo, ¿no? Y a partir de que nace, o sea, de que se forma el grupo este del dúo dinámico, yo entiendo que la juventud dio un vuelco, se olvidó en parte de la época del flamenco y fue, digamos, la época prodigiosa que después le llamaron, la que le quitó el sitio al flamenco. Pero lógicamente la gente que protestaba y la gente que vivía en una situación difícil y opresora, pues a mí de alguna manera me emociona porque fueron tiempos vividos en la clandestinidad, que después el franquismo, por lo visto que eran, no fueron capaces de detenerme hasta el mismo día que legalizaron al PC. Me detuvieron en el Valle, en San José del Valle, una pareja de guardias civiles, uno dándome con el cañón atrás y el otro delante, y le decía, Guillo, retira eso, pues, retira eso, porque este tío se puede estar nervioso. Ya me callé la boca, digo, me calla la boca, que ese tío para darle el gatillo el cabrito porque se ponga nervioso o algo, ¿no? Ya digo, o sea, por eso digo que me emociona porque fueron tiempos que los viví directamente. Isabel, ¿tienes una pregunta? Bueno, yo iba a felicitarle porque me ha encantado escuchar tu idea, que es lo más difícil de llevar a cabo, te lo digo como investigadora y como doctora, llevar a cabo tu tesis doctoral desde tu idea, desde un continente a otro continente, culturas completamente diferentes y con una desinformación extrema, que hayas logrado sintetizar y contárnoslo de esa manera.
no sé si Nieves también tenía algo que decir, ¿no? Pues entonces, ese es, no sé tu nombre, no puedo decir tu nombre. Soy Amaro. Amaro, muy bien. Buenas tardes. Primero, felicitarle por su trabajo y lo que digo que es que el presentador ha dicho una palabra auténtica, que es la neutralidad de una persona que escribe, que viene de fuera, entonces lo debemos de ver así, es decir, hacer la crítica desde una neutralidad que esta persona ha hecho. Indudablemente no habrá encontrado una mujer, es decir, no es cuestión de criticar, ¿no? Y decirle simplemente que sí, todavía quedan algún cantador que hace memoria antifranquista, y es David Lago, que ha hecho una obra. Más es de los puros, de los puristas. Sí, pues, gracias. Y el niño de Elche dice, apunta por aquí, ¿verdad? Bueno, pues... Lo que quería sí, comentar es que en esos años de la canción protesta, que yo protestaba lo que había, recuerdo perfectamente cantadores que no querían estar en el mismo sitio donde estaría el Cabrero, donde estaría Venecia, donde estaría... No querían participar en lo mismo, ¿sabes? O sea, ellos no se sentían... ¿cómo te diría? No ya identificados, sino que ellos no caían bien del todo en ese mundo flamenco. No a todo el mundo le gustaba esa canción protesta dentro del flamenco, ¿sabes? O sea, eso era así, Era muy interesante el caso de Diego Clavel, porque por ejemplo Diego Clavel dijo claramente a Cabello Mal en una de las cartas: a mí no me gusta cantar para los estudiantes, porque están escuchando a las letras, y cuando yo le conocí, la entrevisté, él me dijo: yo quiero que alguien me diga ole por un ángel, por una forma de cantar, y no por la letra que estoy cantando. No, pero es que los flamencos no llegaban ahí. O sea, el flamenco te llega la letra, por ejemplo, esa letra que te he hecho antes, para tirarse al suelo y revolcarse. Sí, te lo digo. La letra para romperse la camisa. Pero si eso el que te lo canta no te llega y te está diciendo, te está hablando de una cosa protesta, una cosa que tú no quieres ni oír hablar de eso porque a lo mejor lo estás viviendo, lo has vivido, no quieres hablar. Entonces el ole no te sale, ¿sabes? No te sale ole. Y eso, y la cantidad de flamencos que no querían participar en el mismo... Él lo ha dicho muy claro, que era una minoría de flamencos y una minoría de escritores, o sea, no eran todos. Además estaba el miedo, ya no solamente es lo que a uno le guste o no le guste, es el miedo que bueno, estuvieron, el Caballero Bonal estuvo 3 veces, si no recuerdo mal, en la cárcel, por ejemplo. Otros han estado más tiempo y algunos de los cantadores sufrieron maltrato, o sea, ¿no? Sí, el otro día estaba volviendo a la biografía escrita sobre él por Julio Naira, y me acordaba de que le había tipificado como escritor contrario a un régimen, poeta y escritor contrario a un régimen, pero en una revista de Fuerza Nueva. Entonces imagínate tú de que, hombre, y también José Luis Ortiz Nuevo, él fue encarcelado en el 69, pero no tuvo el tribunal con el TOP, hasta el Tribunal de Orden Público, con el TOP hasta el 70. Y hace poco descubrí que las sentencias las ponían en la prensa. Entonces también es una forma de intimidar. Entonces también fue a arriesgarse hasta la vida, porque a Paco Moyano le torturaron. Entonces yo creo que muchos también no querían eso tampoco, ¿sabes? Yo creo que es importante remarcar. Pues yo creo que la tarde completísima, vamos a por el libro, compren ustedes el libro, léanlo y seguimos hablando con una copa de vino por cortesía, como dije, del Tabanco del Pasaje. No me habéis puesto cream porque soy enguiri, ¿no? Sí, también hay cream. Amontillado cream y oloroso, el vino. Muchas gracias.